La información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Las leyendas algonquinas dicen que el Wendigo fue una vez un hombre como tú y como yo. Envenenado por la codicia y la glotonería, el hombre se convirtió en una criatura pálida y demacrada, con ojos hundidos, extremidades extendidas y un hambre insaciable de carne humana. Siempre hambriento, el Wendigo buscaba constantemente su próxima comida. Pero desgraciadamente, la verdad es mucho peor. Mi nombre es Michael Kipp y fui reportero de investigación para un periódico local en Wisconsin. Si eso suena impresionante, entonces tienes una idea completamente equivocada sobre mi carrera. En su mayoría, me enviaron al medio de la nada para investigar eventos y criaturas sobrenaturales. La mitad de las personas con las que hablé se estaban sacando sus historias del culo y la otra mitad estaba completamente engañada. No es exactamente un trabajo perfecto. Pero hey, lo que sea que ponga comida en la mesa. Mi última investigación me llevó a un pequeño pueblo enclavado en lo profundo de los bosques del norte de Wisconsin. Para que los curiosos entre ustedes no busquen este pueblo, omitiré su nombre. Confía en mí. Es por tu propio bien. En cualquier caso, el asentamiento remoto hizo un pequeño revuelo después de que un joven que vivía con su madre informara de 2 asesinatos espeluznantes, uno que cometió él mismo y otro que afirmó que fue obra del Wendigo. El hombre, a quien simplemente llamaré Robert, les dijo a las autoridades que escuchó un grito mientras cazaba una noche. Siguiendo el ruido por el sendero, encontró a su vecino a medio comer, mientras una criatura blanca y esquelética se paraba sobre él, cubierta de sangre. Robert disparó varias rondas a la criatura y luego quemó su cuerpo. El cuerpo del Wendigo se identificó más tarde como el de un hombre que había desaparecido casi 15 años antes. Robert nunca fue juzgado. Para ver más de cerca la historia completa, primero me reuní con Robert en su casa. Me di cuenta de que podría no ser la mejor idea visitar a un asesino confeso en su propiedad, así que me aseguré de que su madre se uniera a nosotros. Incluso un asesino enloquecido no lastimaría a un reportero inocente frente a su madre, o eso me dije. Su hogar era una choza maltrecha y rota, el polvo empañaba las ventanas y las malas hierbas estrangulaban el desvencijado porche. La puerta principal, donde Robert me esperaba ansiosamente, colgaba en ángulo y se movía incluso con la brisa más suave. «Estás aquí», dijo Robert. Parecía agradablemente sorprendido. Sus labios se curvaron en una amplia sonrisa de dientes amarillos y luego titubearon, cayendo en un ceño sombrío. Nos dimos la mano y nos dirigimos a la sala para hablar. La habitación olía a cerveza derramada y a fiambres viejos. Robert me invitó a sentarme en el sofá, que era sin duda el origen del vertiginoso hedor. No planeé quedarme mucho tiempo. «Gracias por aceptar encontrarnos», le dije. «Sé que por lo que pasaste debe haber sido difícil, así que no voy a entrometerme demasiado. Pero por favor, cuéntame ese día con tanto detalle como te sientas cómodo. Nuestros lectores están ansiosos por escuchar la verdad». Robert se encogió de hombros. «No es nada. La gente merece la verdad, incluso si es difícil de escuchar». «No podría estar más de acuerdo», dije forzando una sonrisa. «La verdad sea dicha. Estoy feliz de que alguien quiera escuchar mi historia», dijo. «Los periódicos me hacen pasar por un asesino lunático. Bueno, yo trabajo para un periódico. Pero estamos dedicados a todos los lados de la historia. Eso incluye tu lado. Entonces, cuando estés listo». Saqué un cuaderno y un bolígrafo y me dispuse a escribir todo lo que tuviera que decir. Robert se rascó la cabeza y miró hacia arriba y hacia un lado. Su ceño se arrugó mientras luchaba por recordar su historia. Real o falsa, no sabía ni me importaba. Después de un rato, Robert volvió a encogerse de hombros. «Nada especial sobre ese día», dijo. «Salí a cazar. Hay algunos senderos de caza a través del bosque en esos lugares, así que probé mi suerte allí. No encontré nada, por supuesto, y la noche llegó rápidamente, así que me dirigía a casa». «¿Y fue entonces cuando encontraste a tu vecino y esa cosa?» Él asintió. «Estaba a menos de 3 metros del patio trasero, si puedes creerlo. Como dije, la noche llegó muy rápido. Nubes por todo el cielo, por lo que no se veía la luna o una estrella. Pero lo escuché. Hizo un sonido inquietante como un perro mordiendo un hueso. Luego, por el camino, encendí mi linterna. Lo veo, y a Kevin.
Kevin es tu vecino. Él asintió. ¿Y la criatura? El Wendigo, corrigió. Sí. El Wendigo. ¿Cómo se veía? Era alto con extremidades largas y blancas. Su piel estaba estirada y delgada como si no encajara en sus huesos. Y sus ojos estaban hundidos, como grandes pozos negros. Eran fríos, muertos. Allí no hay nada más que hambre y odio. Su frente se arrugó y su boca se abrió. Sangre también. Sangre por todas partes. En sus brazos, en su rostro, en su pecho. Y ahí estaba Kevin. Se aclaró la garganta y murmuró algo por lo bajo. Dios lo bendiga. Estaba hecho pedazos, y esa bestia, el Wendigo, todavía tenía pedazos de él entre los dientes. Bueno, tomé mi Luger y le disparé 5 tiros sin dudarlo. Tú y Kevin eran cercanos. Kevin era un buen chico. Cazamos juntos en ocasiones. Mamá dice que me fue a buscar esa la noche y que quería preguntarme algo. Ahora nunca sabré qué. Miró a lo lejos y no dijo nada. Empezaba a preguntarme dónde estaba su madre. Hasta el momento ella no había hecho acto de presencia, y cuanto más se prolongaba el silencio, más incómodo me sentía. Eventualmente, hice una tos cortante. ¿Y los 5 tiros? ¿Mataron a la criatura? Eso parecía. Aulló algo horrible y cayó al suelo, dijo Robert. Pero no me arriesgué. Supe lo que era tan pronto como lo vi, y conozco las leyendas. Solo el fuego puede matar a un Wendigo. Entonces, corrí a casa, compré gasolina y encendí a ese hijo de puta. Su rostro se extendió en una sonrisa orgullosa. Dije. La policía identificó al Wendigo como. Sí, lo sé, interrumpió Robert. Pero yo no lo conocía. ¿Crees que fue este hombre, o algo más? Yo pregunté. Robert se encogió de hombros. Podría ser. Dicen que el Wendigo solía ser humano. En ese momento una mujer pequeña y arrugada entró arrastrando los pies en la sala. No es un humano, dijo en un tono duro y combativo. Mamá, dijo Robert. Te lo dije antes. Wendigo simplemente significa espíritu maligno. No es un ser humano, dijo ella en un tono rasgante. ¿Crees que es un espíritu? Le pregunté a su madre. Yo sí, dijo ella. ¿Sabes cuántas personas han desaparecido en los últimos 50 años? 5. Solo tenemos 100 personas en este pueblo. Algo no está bien con ese bosque, y sé que no es natural. ¿Quieres mi consejo? No te acerques. Me reí. Es gracioso que diga eso. Estaba a punto de preguntarte si me mostrarías dónde encontraste el Wendigo. Puedo mostrarte dónde comienza el sendero de casa, dijo Robert. Pero ni siquiera yo volveré a bajar por ese camino. No estarás pensando en ir a averiguar, ¿verdad? Sus ojos brillaron con genuina preocupación. Robert puede haber sido un asesino, pero me di cuenta de que realmente creía en la historia que me contó. Lo compadecí. Ya mataste al Wendigo. ¿Qué tengo que temer? Le pregunté. La anciana arrugada frunció el ceño. No busques problemas, hijo, dijo, porque lo encontrarás y te arrepentirás. Un buen reportero le daría seguimiento a la historia con la policía. Si la madre de Robert tenía razón, el pueblo tenía demasiadas personas desaparecidas de las que podrían explicarse. Pero no soy un buen reportero. Quería ir a casa. No importaba si llegaba o no al fondo de la historia, los lectores aún se comerían esta basura de todos modos. Entonces, salí al bosque en busca de más Wendigos. Una noche en el bosque, y daría por terminada la historia. No es como si esperara encontrar algo. El bosque era solo un bosque. Una vez que has visto uno, los has visto todos. Hojas marrones muertas cubrían el suelo mientras alcanzaban ramas negras que cegaban el cielo. Y a través del bosque discurría un camino de tierra sinuoso, donde Robert solía cazar. Después de caminar arriba y abajo por el sendero durante 1 hora, una noche sin estrellas y sin luna había ensombrecido el camino. Entonces, acampé para pasar la noche. Monté una tienda de campaña y encendí un pequeño fuego para mantenerme caliente. Una vez que las llamas crecieron altas y brillantes, saqué mi cuaderno. Tarde en la noche, escuché ruidos extraños, escribí. Árboles susurrantes, charla amortiguada y una sombra que se movió entre las siluetas de los árboles.
Podría haber sido una persona o un animal, pero el pelo de mi cuello se erizó. No me sentía seguro, pero estaba seguro que nada de esto era cierto. No había experimentado nada fuera de las vistas y sonidos habituales del bosque. El fuego crepitó, suspiré. Estaba cansado de pasar las noches solo en el bosque inventando historias sobre criaturas ficticias. Hay formas mucho mejores de pasar el tiempo y ganar dinero. Todavía era joven, tal vez podría cambiar de periódico y escribir algo real para variar. Escuché otro crack. Luego otro. Esta vez no procedían del fuego. Entrecerré los ojos para ver mejor el bosque oscuro. Tenía que ser algún tipo de animal. Todo tipo de animales salen de noche a buscar comida, zarigüeyas, mapaches, zorrillos, etc. Pero mientras buscaba en el bosque, vi que las ramas se doblaban y se partían. El animal era grande, un coyote tal vez. ¿Qué más podría ser? Las hojas crujieron, el sonido estaba cerca, y fuera lo que fuese se acercaba al fuego. Busqué larga y detenidamente la fuente del ruido, y pronto vi una sombra negra que pasaba de árbol en árbol. «Robert», le pregunté a la figura oscura. «¿Eres tú?» No hubo respuesta. «Robert». Nada. Ahora estaba cada vez más asustado. Contra toda lógica, consideré la posibilidad de que tal vez Robert y su madre tuvieran razón. Tal vez había cosas como wendigos y espíritus malignos, pero por Dios, esperaba que no. Por si acaso, agarré un leño y encendí un extremo en el fuego. Robert dijo que solo el fuego podía matar a un wendigo. Probablemente era una estupidez, pero ya sabes, más vale prevenir que lamentar. En poco tiempo, los ruidos cesaron, pero yo esperé y escuché con el leño en llamas en la mano. Pasaron los minutos, pero el bosque seguía en silencio. Después de varias respiraciones contenidas, me relajé. La fogata, de la que casi me había olvidado, se había quemado hasta sus últimas brasas. Los carbones oscuros ardían débilmente. Entonces, pasé el arma a la parte superior de mi espalda y traté de hacer que el fuego volviera a la vida. En ese momento, escuché el crujido de las hojas cerrarse detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nada. Solo mi tienda temblando levemente con una brisa fresca. Encendí el fuego en una gran hoguera, cuyo calor y luz me dieron fuerza. Durante horas, observé el baile de las llamas y escuché cualquier ruido, grande o pequeño. Afortunadamente, no escuché nada. Y cuando el fuego finalmente se extinguió, estaba exhausto pero tranquilo. Con mis miedos detrás de mí, me dirigí a mi tienda para descansar. Fue entonces cuando vi por primera vez al wendigo. Su rostro, para nada humano, era un cráneo pálido adornado con cuernos negros y retorcidos. Para caber dentro de la tienda, la imponente criatura se encorvó sobre sus extremidades. Pero su cuerpo no estaba pálido o demacrado como lo había descrito Robert. De un vistazo, era carne sólida y negra con músculos anchos y abultados. Y al siguiente, era una niebla fina. Sin embargo, no pude mirar mucho antes de que me dejara inconsciente con un golpe en la cabeza. Me desperté en una cueva lúgubre con un dolor de cabeza atroz y un escalofrío que me recorría la espalda. Estaba desnudo, atado a una losa de roca y completamente aterrorizado. A mi lado había otras dos losas, cada una con un cuerpo pálido y desnudo sobre ellas. Incluso en la oscuridad, pude ver la curva de sus huesos presionando tan fuerte contra su piel que pensé que podría estallar. Estaban muertos. Tenían que estarlo. Sin embargo, cuando pedí ayuda, los dos cuerpos se movieron repentinamente como si despertaran del sueño. ¿Están vivos? Oh, gracias a Dios, dije. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿Qué está pasando? Para todas mis preguntas, solo recibí gruñidos ansiosos y gemidos en respuesta. Las dos personas estiraron el cuello para mirarme. Cuando vi sus rostros, grité de horror. No eran personas. Ya no. Sus ojos se habían hundido en su cráneo, y sus dientes se habían reducido a puntas bestiales. Llagas sangrientas manchaban sus cueros cabelludos sin pelo, y cicatrices marcaban sus mejillas demacradas. Cuando me miraron, rechinaron los dientes y se humedecieron los labios hechos jirones. No tenía dudas de que Robert había visto una de estas criaturas. ¿Pero por qué estaban atados? ¿Y qué era la criatura que vi en mi tienda? Las tres losas de piedra daban a un túnel largo y abierto que se adentraba profundamente en la ladera, lejos de la luz.
Me esforcé por ver su final, sin embargo, no pude ver nada. Y cuando miré más profundamente en el túnel, vi una calavera blanca y una cornamenta negra emerger en silencio. Oye, yo dije, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres? La criatura me miró con una mirada hueca y luego se hundió de nuevo en la oscuridad. Mi corazón se aceleró en mi pecho mientras luchaba contra las ataduras, pero no cedía. Busqué a tientas algo que me ayudara a escapar, pero las cuerdas me apretaban las muñecas. No, murmuré con una voz aguda y frenética. No. Por favor, ayuda. Mis respiraciones se hicieron cortas y superficiales hasta que los pulmones temblaron. No importaba lo fuerte que jadeara, no podía obtener suficiente aire. Pronto, mi visión dio vueltas y se volvió negra. Cuando volví a despertar, encontré a mi secuestrador sentado sobre una roca. Aunque no tenía ojos para parpadear, la criatura me miraba fijamente. ¿Qué quieres de mí? Ladeó la cabeza hacia un lado pero no dijo nada. No eres humano. ¿Qué eres? ¿Un fantasma? ¿Un espíritu? La criatura gruñó por lo bajo. ¿Un espíritu? ¿Es así? La criatura murmuró con una voz profunda y gutural. Cualesquiera que fueran las palabras que hablaba, no era un idioma que hubiera oído antes. ¿Un demonio? ¿Un Wendigo o algo así? Dijo en un tono amenazador. El Wendigo se levantó y se me acercó. Bajó su mano hacia mi pecho desnudo y luego gruñó. Luego, retirando la mano, el Wendigo se dio la vuelta y caminó hacia el siguiente cautivo. La bestia pálida sobre la mesa ya se retorcía con anticipación. ¿Qué quieres?, pregunté de nuevo. La criatura pronunció varias palabras en su lengua extranjera. No entiendo, dije. La comida debe morir de hambre, dijo mientras escaneaba el cuerpo esbelto del cautivo. No tenía idea de lo que eso significaba, pero no me gustaba cómo sonaba. Lancé otra andanada de preguntas al Wendigo, pero esta vez me ignoró. De la nada, el Wendigo sacó un cuchillo corto de acero. Sin dudarlo, presionó la hoja afilada contra la piel blanca y enfermiza del cautivo. La bestia aulló de dolor cuando el Wendigo le afeitó un trozo de piel. Pero cuando el acto estuvo hecho, la criatura huesuda levantó la cabeza. Con la boca abierta, se estiró hacia el trozo de carne como una flor al sol. Luego, cantando, el Wendigo alimentó a su prisionero. En un instante, la escasa tira de piel desapareció, consumida sin pensarlo 2 veces. Pero los cánticos continuaron por varios momentos más, y cuando finalmente terminaron, la pálida bestia comenzó a gemir. Se encogió sobre sí mismo y tembló visiblemente. Deleitándose con su miedo, el Wendigo se rió entre dientes. Luego, después de un largo e inquietante silencio, el Wendigo hundió las manos en el estómago de la bestia. Pronto, la cueva se llenó con los gritos de horror de la víctima, el dolor y los gemidos de placer del Wendigo. Cerré los ojos, demasiado asustado para mirar. Pasaron varios minutos antes de que los gritos finalmente cesaran. Abrí los ojos. De alguna manera, el estómago de la criatura pálida no fue tocado. Aún así, seguía retorciéndose sobre la losa, traumatizado y en agonía. En cuanto al Wendigo, había pasado a la siguiente víctima. Una risa cruel retumbó bajo la cueva, acentuada por los estridentes gemidos de los prisioneros. El ritual estaba a punto de comenzar de nuevo. Escuché el grito del acero, del dolor y del placer. Los órganos se aplastaron y gimieron, y la sangre se derramó. Mientras tanto, me preguntaba cuándo sería mi turno de sufrir bajo el toque del Wendigo. Sin embargo, cuando el Wendigo terminó, simplemente giró y desapareció por el túnel. Todavía no era mi momento. El tiempo, dicen, es relativo. Y en esa cueva, sin luz para señalar el día, podrían haber sido días, semanas o incluso meses que estuve atado a esa piedra. El hambre carcomió mi vientre, doliendo más que cualquier cosa que haya sentido antes. A veces, sorprendí al Wendigo observándome desde las sombras como si esperara algo. Pero no dijo ni hizo nada. Continuó torturando a los otros prisioneros, pero no a mí. Después de eso, regresó al túnel y desapareció durante horas. Con el Wendigo desaparecido, buscaba alguna manera de liberarme. Pero no podía pensar en nada. Un día escuché el aullido del viento desde algún lugar detrás de mí. Otro día escuché la lluvia golpear suavemente contra la piedra. La salida no podría haber estado demasiado lejos.
Con el tiempo, el dolor del hambre se volvió tan insoportable que solo podía pensar en comida. Incluso mordí las escamas secas de mis labios en un intento desesperado por llenar mi barriga. Pero ni siquiera tocó mi hambre. Dios, habría comido cualquier cosa si me lo pusieran delante. Por supuesto, esto era exactamente lo que estaba esperando el Wendigo. La comida debe morir de hambre, había dicho. No tomó mucho tiempo darse cuenta de lo que eso significaba. Había observado al Wendigo lo suficiente como para saber que no estaba torturando a los otros prisioneros. Se estaba alimentando de su dolor, su hambre, su desesperación. Cuando el Wendigo se paró frente a mí un día, supe que era el momento. Ya había pasado suficiente hambre. Mi corazón se estremeció cuando sentí la hoja corta de acero del Wendigo, pero soporté el dolor con orgullo. No grité. El Wendigo aún no me había roto. Y cuando me metieron la carne a la fuerza en la boca, la escupí al espíritu cruel. Sin embargo, al Wendigo no le importaba. Cortó otro trozo de carne, agarró mi mandíbula con firmeza y empujó la carne por mi garganta. Mientras me tragaba mi orgullo y mi carne, el Wendigo murmuró en su lengua demoníaca. Las palabras no significaban nada para mí. Aún así, sentí una extraña sensación filtrarse en mis venas, como si mi hambre dolorosa e implacable se hubiera expandido fuera de mi estómago hacia el resto de mi cuerpo. Mientras reflexionaba sobre lo que me estaba pasando, el Wendigo forzó sus manos en mi abdomen. Sus dedos palpitaban mientras envolvían mi estómago, retorciéndolo y abriéndolo. Mis entrañas se rindieron al Wendigo, estallando bajo su fuerte agarre. El dolor era inimaginable. Rugí de dolor mientras el Wendigo gemía de placer. Ningún hombre o mujer debería tener que soportar lo que hice. Peor que el dolor y el placer del Wendigo era saber que no podía hacer nada para detenerlo. Estaba indefenso, no solo entonces, sino durante años. Pensé que me acostumbraría a la tortura y me resignaría a ella. Pero el dolor es una cosa divertida. Cuando lo sientes con la suficiente intensidad y frecuencia, no te vuelves insensible. Te traumatiza. Cada momento de cada día, lo temes. Asustado e indefenso. Eso es lo que fui durante tantos años. Tal vez se pregunte cómo sobreviví tanto tiempo con solo unos escasos restos tallados en mi cuerpo. El Wendigo nos hizo algo. Llámalo hechizo, maldición o lo que quieras. Pero sobreviví. Sobreviví y me morí de hambre, para que el Wendigo pudiera alimentarse en los años venideros. Lo que hizo esa criatura, me cambió. Lentamente, casi sin darme cuenta, me volví como los otros prisioneros. Se me cayó el cabello, mis ojos se hundieron en mi cráneo y mi piel perdió todo color. Incluso mis pensamientos habían comenzado a desaparecer, consumidos por un hambre irresistible e insaciable. Solo podía aferrarme desesperadamente a mi humanidad. Me obligué a recordar mis canciones favoritas, mis pasatiempos y los rostros de mi familia. Pero todo se estaba desvaneciendo tan rápido. Pronto, lo sabía, pronto no habría nada. Es más, escuché cosas. En lo profundo del túnel sin luz, voces delgadas y fantasmales murmuraban y gruñían. Solo capté el eco de sus palabras, pero fue suficiente para convencerme de que realmente me había vuelto loco. Independientemente, finalmente escapé de esa cueva. Sin embargo, ese fatídico día no comenzó con mi libertad, sino con la libertad de otro. Algún tiempo después de alimentarse, cuando el Wendigo había regresado a su túnel, uno de los prisioneros se levantó de su losa. Con una roca dentada en la mano, caminó hacia el centro de la cueva y miró el camino detrás de mí. Apenas podía creerlo. Por supuesto, era posible. Después de todo, Robert había visto y matado a una de estas criaturas. Pero, ¿cuántos años había estado allí? Si había esperanza para esa pobre bestia, entonces tal vez había esperanza para mí. Tal vez incluso me dejaría ir. Cuando la pálida criatura pasó junto a mí hacia la salida, abrí la boca para llamar su atención. No salió nada más que un graznido seco. Después de todos esos años sin hablar, mi cuerpo apenas recordaba cómo hacerlo. Vertí toda mi fuerza en mi garganta y lo intenté de nuevo. Por favor, fue todo lo que pude reunir. Fue suficiente, la criatura se dio la vuelta y se acercó a mi losa. Algo de humanidad se quedó en la bestia después de todo. Me entendió. Me ayudaría o eso pensé. Todavía agarrado a la roca puntiaguda, me miró. Por una vez, pude ver sus ojos claramente.
Eran completamente negros. Sus pupilas se habían expandido hasta consumir toda la córnea. En el interior no podía ver nada. Sin pensamiento, sin emoción, solo hambre. Con la boca entreabierta, la bestia me agarró del brazo y levantó la roca. Todo lo que podía hacer era gritar. Luego, apareciendo de repente, el Wendigo atrapó la muñeca de la criatura. Sin una palabra, el Wendigo arrastró a su prisionero de regreso a la losa. Desesperada por escapar, la criatura golpeó a su captor. Arañó, raspó y mordió, aunque fue en vano. El Wendigo tomó el abuso sin quejarse. En un último esfuerzo por liberarse, la criatura agarró una de las astas del Wendigo y tiró con todas sus fuerzas. Un trozo corto y retorcido se partió, haciendo que el Wendigo aullara de dolor. Por un instante, la criatura fue libre. Sin embargo, solo logró dar un paso antes de que el Wendigo volviera a sus sentidos. Con el dorso de la mano, el Wendigo golpeó a su prisionero en la cara. Dientes afilados y torcidos esparcidos por la cueva tiñeron contra la piedra fría como campanas de muerte repicando. Impulsado por la ira, el Wendigo atravesó con la mano el pecho de la criatura. La sangre salpicó al prisionero a mi lado, quien lamió el líquido caliente sin remordimiento. Ahora que le faltaba un prisionero, el Wendigo suspiró y murmuró algo en su antigua lengua. Luego, agarró el cadáver ensangrentado y lo arrastró hacia el interior del túnel. A mitad de camino, antes de desaparecer de la vista, el Wendigo se detuvo y me miró. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apreté mis puños con fuerza. En uno de ellos había un diente que cayó como un milagro en mi mano. Recé a cualquier dios que quisiera escuchar, para que no permitiera que ese milagro fuera quitado. Y tal vez uno de ellos me escuchó, porque el Wendigo se dio la vuelta y se hundió en la oscuridad. Sin saber cuánto duraría su ausencia, esperé. El diente sería mi clave, pero tenía que ser inteligente. Como esperaba, el Wendigo regresó en breve. No dejaría que una losa se quedara vacía, por lo que se deslizó por mi lado hacia el mundo libre, donde pronto encontraría a otra víctima. Después de varios minutos de ansiedad, comencé mi trabajo. El diente era un molar, que no estaba lo suficientemente afilado para cortar una cuerda, así que lo pulí contra la losa de piedra. Me llevó horas estrechar el diente hasta convertirlo en una punta similar a la de una navaja, y justo cuando comenzaba a cortar a través de las ataduras, escuché el roce de la tela contra el suelo de la cueva. Era el Wendigo arrastrando a su presa. Esta vez era una chica rubia. A mediados de los 20, supuse. El Wendigo la acostó contra la losa y la desvistió. Era guapa, y en un momento, puede que la haya mirado con placer y deseo. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en lo hambriento que estaba. Me aferré al diente afilado durante una semana más o algo así, escondiéndolo cuando era necesario. A decir verdad, estaba demasiado aterrorizado para liberarme. Si me atrapaban, eso era todo. No más milagros. Estaría atrapado en esa cueva para siempre. Necesitaba una distracción. Un día, cuando el Wendigo cortó un trozo de carne de mi muslo, un delgado rayo de luz penetró en nuestra habitación. La luz era débil, como si hubiera venido de algún lugar lejano. Pero bien podría haber sido el sol del mediodía. No había visto la luz en décadas. Aunque la luz parpadeó y se desvaneció, el sonido de los pasos resonó por toda la cueva. Tan pronto como escuchó el sonido, el Wendigo dejó caer su cuchillo y desapareció en su túnel. Lo que temía, no podría decirlo. Clavé frenéticamente el diente en mis ataduras, y no mucho después de los pasos, escuché las voces de 3 hombres llamando a alguien. No sabía el nombre de la chica, pero solo podía suponer que la estaban buscando. El rayo de luz brilló en nuestro camino nuevamente, esta vez más amplio y más fuerte. Miré a la chica. Ella luchó contra sus propias ataduras, pero fue en vano. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. El hambre la había dejado sin energía. Estaba indefensa, como yo lo había estado tantas veces antes. Pero no esta vez. Esta vez sería libre. Sacudí mis ataduras incluso cuando las voces de los hombres se desvanecieron junto con la luz tenue y cambiante. Con rodillas tambaleantes, empujé con todas mis fuerzas. Le di una última mirada al túnel negro y me fui tan rápido como las piernas me lo permitieron. Todo el tiempo me pregunté si el Wendigo me arrastraría de vuelta a la losa o me mataría como hizo con el otro prisionero. Sin embargo, la suerte me acompañó ese día.
Después de varios minutos de respiración entrecortada y ansiedad palpitante, tropecé a través de la boca de la cueva hacia la libertad. Para un hombre que no había visto la luz en años, la luna y las estrellas me cegaban. Y aunque protegí mis ojos, su presencia me dio esperanza y consuelo. Demacrado y desnudo, corrí por el bosque en busca de civilización. En algún momento, colapsé por el agotamiento. Pero cuando volví a despertar, volví a correr, atado por el miedo y el hambre. Era mediodía cuando encontré un camino de tierra que serpenteaba entre los árboles. Lo seguí hasta que entré en contacto con un joven en una caminata. Naturalmente, su primera respuesta fue gritar. «Por favor», dije. Era la única palabra que sabía que podía decir. Y esta vez el caminante respondió con amabilidad y preocupación. A pesar de la horrible transformación que había sufrido, todavía podía decir que yo era una persona. No solo eso, estaba muerto de hambre y cubierto de cortes y cicatrices. «Lo siento», dijo el hombre. «¿Necesitas ayuda? ¿Cómo puedo ayudarte?» Di un paso más cerca. Las mejillas del hombre estaban llenas y rojas de vida, y a lo largo de su cuello corría una vena gorda y jugosa. Traté de hablar, pero esta vez solo salió un gruñido ronco. «¿Agua? ¿Necesitas agua?», preguntó el hombre. Sacó una botella de plástico de la bolsa atada a su espalda. «Comida», dije. Di otro paso más cerca. Mi corazón rugía. O tal vez fue su corazón lo que escuché, latiendo con fuerza detrás de su pecho grueso y carnoso. Un escalofrío me recorrió la espalda. El hombre sacó una barra de granola de su mochila y me la ofreció. Me acerqué para tomarlo. Pero no quería granola y no podía controlarme. Lo intenté. Juro que lo hice. Sin embargo, incluso con el Wendigo detrás de mí, su influencia se mantuvo. Aparté la barra de granola y salté sobre el hombre, arañándolo en el cuello. La sangre cubrió mis uñas, y cuando lamí las gotas oscuras, sabían dulces como la crema. Sin que yo lo supiera, el hombre tenía un cuchillo. Me lo clavó en el hombro y luego me cortó en la mejilla. El dolor no era peor que el que había sentido todos los días en esa cueva, pero no quería sufrir más. Solté al hombre y me retiré a una posición fetal llorando y lamentando. Mientras tanto, el hombre corrió, supongo que a la policía, porque en un rato un grupo de policías apareció con armas en mano. No mucho después, me encontré en una celda, encarcelado nuevamente, pero al menos esta vez estaba vestido y alimentado. Por supuesto, la policía tenía preguntas simples. Por ejemplo, ¿quién eres? Me tomó un segundo, pero recordé. Michael. Michael Kipp, dije. Pasaron el nombre por su base de datos y luego volvieron con una foto. Era una foto mía. Me veía tan diferente que apenas me reconocí. Sin embargo, fue suficiente para la policía. Jesucristo, dijo uno de ellos. Has estado desaparecido durante 15 años. 15, repetí. Se sentía como 50. ¿Qué te ha pasado?, ellos preguntaron. Sus ojos me estudiaron de cerca, sin dejar de mirar hacia otro lado ni una sola vez. Me encogí de rodillas y no dije nada. Cuando el silencio se alargó demasiado, mostraron otra foto. ¿Conoces a esta chica? Era la chica de la cueva. Me estremecí al verla. Miré hacia arriba y me dolió encontrar su mirada, pero la encontré de todos modos. Por favor, dije. No quería pensar en ella. No quería pensar en el Wendigo. Por favor, no lo hagas. No puedo. ¿No puedes qué?, preguntó un policía. Por el color de su rostro y el volumen de su voz, me di cuenta de que estaba enojado. Ella ha estado desaparecida por una semana. Sus padres están muy preocupados y quieren saber qué pasó con su bebé. Y no puedes hablar. No lo harás, tartamudeé. No lo haremos, ¿qué?, creerte, terminó otro policía. Asentí. Sí que lo haremos, continúa. Si nos dice dónde está, tal vez nos olvidemos del hombre al que agredió en el bosque, agregó otro policía. No tuve elección. No me dejaron ir hasta que les dijera, así que lo hice. Les dije todo. A veces, los sorprendí mirándose unos a otros, sin duda pensando que me había vuelto loco. Pero en general, fueron receptivos. Trataron de darle razón a mi historia. Tal vez el Wendigo era solo un hombre disfrazado. Tal vez el trauma de mi tortura había alterado mis recuerdos.
En cualquier caso, 2 de los policías formaban parte de un grupo de búsqueda que investigó la cueva la noche que escapé. Incluso si mi historia era mentira, no importaba mientras encontraran a la chica desaparecida en la cueva. Me pidieron que los ayudara a encontrarla. Simplemente había demasiados túneles en la cueva para que la encontraran por su cuenta. Pero me negué rotundamente. Nada me traería de vuelta a esa cueva. El pensar en eso provocó un ataque de pánico tan severo que me dejaron ir sin decir una palabra más. Desde entonces, me he readaptado a la vida lo mejor que he podido. Al principio, la comida sabía agria, pero en su mayor parte, me he acostumbrado. Solo como mis bistecs crudos. También me encontré una dama. Ella es decente y dulce, y me ayuda a olvidar los tiempos que sufrí. Ella no cree mi historia. Puedo sentirlo en el tono de su voz cada vez que surge el tema, pero ella sabe que no debe molestarme. En cuanto a la chica desaparecida, la policía nunca me dijo si la encontraron. No he sabido nada de ellos desde que me liberaron. Espero que la hayan encontrado. Realmente lo hago, pero en los muchos años que han pasado, nunca se me ocurrió averiguarlo. A decir verdad, esta es una historia que no quiero ver hasta el final. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.